Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por inconstitucionalidades de ley de carácter general, parcial, en las acciones constitucionales promovidas por el partido político Corazón Nueva Nación, Fundación Identidad Fidenti, y los abogados Francisco José Palomo Tejeda, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Jaime Ernesto Hernández Zamora, con el objeto de impugnar el artículo 2 del Acuerdo 67-2015 de 10 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal Supremo Electoral. El secretario general dará lectura a la norma denunciada y de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La primera entidad de las accionantes, Partido Político Corazón Nueva Nación, con fundamento en los argumentos de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de dicha acción, solicitó que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar la presente inconstitucionalidad general del artículo 2 del Acuerdo número 67-2015, emitido por el Tribunal Supremo Electoral con fecha 10 de marzo de 2015. Como consecuencia, se ha expulsado del ordenamiento jurídico guatemalteco. Por otra parte, la Fundación Entidad Fidenti solicitó que la Corte de Constitucionalidad, al resolver, declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general planteada contra el Acuerdo número 67-2015, emitido por el Tribunal Supremo Electoral con fecha 10 de marzo de 2015. Como consecuencia, sea expulsada dicha normativa del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y por último, los abogados Francisco José Palomo Tejeda, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Jaime Ernesto Hernández Zamora, también con base en los argumentos de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción que ellos plantearon, solicitan que la Corte de Constitucionalidad resuelva con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada en el presente escrito en contra de las frases del artículo 2 del Acuerdo número 67-2015 de fecha 10 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, que precisan así: a los ciudadanos sin afiliación política partidaria que se encuentran comprendidos en cualquiera de las actividades previstas en este acuerdo y en ambos casos. Como consecuencia, que se decrete sin vigencia las frases del artículo 2 del Acuerdo número 67-2015 de fecha 10 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, siguientes: a los ciudadanos sin afiliación política partidaria que se encuentran comprendidos en cualquiera de las actividades previstas en este acuerdo y en ambos casos. De acuerdo con la normativa reglamentaria aplicable a las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las argumentaciones, cada de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra la Fundación Identidad Fidenti por medio del presidente del Consejo Directivo y representante legal, Edgar Rodolfo Vázquez Ayala. Muy buen día, honorable pleno de magistrados de esta Corte. Fundación Identidad, acorde a los postulados que le dan origen y de conformidad
a los proyectos que desarrolla, dentro de ellos de naturaleza cívica, se suma al cuestionamiento sobre el Acuerdo 67-2015 del Tribunal Supremo Electoral, fundamentado en los agravios ya expuestos en las normas denunciadas y en la siguiente exposición. Las facultades legales del Tribunal Supremo Electoral, para empezar, son regladas. Ninguna de ellas puede excederse de los cánones constitucionales que obran en la misma Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Cualquier normativa, extralimitación o exceso en las facultades del tribunal al momento de reglar conductas que no sean para desarrollar, bien sea por la Constitución o por la ley de la materia, constituyen un agravio a la norma constitucional. Hemos de decir que la actividad del Tribunal Supremo Electoral tiene una dualidad. Tiene un carácter eminentemente administrativo y un carácter jurisdiccional de naturaleza especial, porque juzga, es decir, impone sanciones, suspende, cancela organizaciones políticas, y eso permite naturalmente que esa actividad juzgadora se convierta por naturaleza en una actividad jurisdiccional de carácter especial. Si estamos claros en que sus funciones son de dos tipos, administrativa y jurisdiccional, también hemos de entender que tienen por obligación que encontrarse reguladas, principios generales del derecho. No pueden disponer, crear figuras en forma analógica, no pueden establecer sanciones no existentes en el marco legal. De igual manera, no pueden pretender limitar derechos que son el principio y origen del sistema democrático. Desde ese punto de partida, el artículo 2 del Acuerdo 67-2015 es a todas luces inconstitucional, y en el curso de lo que me queda de la exposición voy a terminar de respaldar el porqué. Pero he de decir, toda acción, resolución, orden o mandato por vía de cualquiera de las figuras que sean originadas de ese tribunal y que no tengan un respaldo legal, se convierte en una extralimitación y por lo tanto es ilegal. Y si esta es ilegal, es inconstitucional. Y de esa cuenta, el artículo 2 lo es. Dentro de ese contexto, hemos de decir que, siendo la actividad del tribunal eminentemente constitucional y teniendo como principio el respeto a la Constitución política, los miembros respetables del Tribunal Supremo Electoral, al igual que cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestra función como abogados, hemos jurado lealtad y obediencia a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dentro de ese contexto, un órgano como el tribunal no puede argumentar que una entidad como Fundación Identidad, por el hecho de argumentar cuestiones subjetivas de vinculación, pretenda limitar el ejercicio de una función eminentemente constitucional como es esta. Es decir, Fundación Identidad, independientemente de las consideraciones subjetivas de ese tribunal, bien sea en sus razonamientos o en sus consideraciones, al momento de emitir ese acuerdo, tiene que ser eminentemente apegado a la Constitución política. No pueden haber interpretaciones antojadizas de la norma, extensivas o ampliadas. No puede entenderse el derecho constitucional en forma tan amplia que en un momento determinado transgreda el orden jurídico que en este caso es invocado por los interponentes de esta acción de inconstitucionalidad. Concretando, no puede en su beneficio, el Tribunal Supremo Electoral considerar que el derecho constitucional debe ser interpretado en forma amplia, tan amplia que porque la ley electoral y de partidos políticos no es clara al prohibir, pero determinado articulado se asemeja y por lo tanto sí es aplicable por amplitud. Eso no es viable en un sistema democrático como el nuestro.
No es posible cuando la norma debe ser clara, concreta y originada para que un sujeto activo tenga una prohibición, una actividad prohibitiva. Y si esa actividad es prohibitiva, pues va a ser sancionada. Dentro de ese contexto, al momento en que el acuerdo 67-2015 es autorizado, cuenta con 2 votos disidentes y razonados de ese mismo tribunal, siendo los magistrados Rudy Marlon Ramírez Pineda y Jorge Mario Valenzuela Díaz. Ambos, al momento de razonar sus votos, externan que se están limitando derechos constitucionales como el de igualdad y el de libertad de acción, porque se está prohibiendo actitudes y actividades de personas particulares sin vinculación política o que no se encuentren afiliados a organización política por el solo hecho de presumirse que puedan postularse a un cargo de elección popular. Es decir, es una presunción la que está originando que una persona determinada sea advertida de ser sancionado o de prohibírsele o vetársele una actividad de orden constitucional como es la facultad de elegir y ser electo. Dentro de ese mismo esquema, al momento de formularse o de plantearse la acción de inconstitucionalidad ante esta honorable Corte, de igual manera volvemos a encontrar un similar fenómeno y encontramos como respaldo el hecho de que los honorables magistrados Roberto Molina Barreto y Ricardo Alvarado Sandoval también razonan sus votos y advierten la existencia de una inconstitucionalidad en el artículo 2 y por lo tanto la norma debe de ser suspendida. Es decir, consideramos que los argumentos vertidos con los agravios constitucionales que obran expuestos dentro de la inconstitucionalidad de mérito encuentran respaldo y eco ya en magistrados de ambas cortes. De esa cuenta, insistimos en la necesidad de que en sentencia sea suspendido el artículo 2 o sus frases, dentro del contexto de que se convierten en violatorios de la Constitución política y como consecuencia las normas se encuentran fuera del ordenamiento. ¿Por qué? Cuando buscamos el respaldo dentro de la doctrina constitucional, vamos a ver con claridad que esto no es más que una antinomia de grado, con una solución simple. Es decir, tenemos una norma, un cuerpo legal de inferior jerarquía que vulnera a una norma de superior jerarquía. Acuerdo 67-2015, vulnerando la Constitución Política de la República de Guatemala en las normas denunciadas en agravio y que obran en lo actuado. Y cuando buscamos la solución al conflicto, este honorable tribunal encuentra una solución práctica y simple. Es decir, si la norma de superior jerarquía es atacada por una de inferior, esto es una antinomia de grado que debe ser resuelta eliminando la de menor grado, y en este caso lo es el acuerdo 67-2015, artículo 2. Dentro de ese contexto y preservando el orden constitucional, es imperativo que la honorable Corte, a través del respetable pleno de magistrados, al resolver en sentencia, suspenda en definitiva el artículo 2 del decreto del acuerdo 67-2015 del Tribunal Supremo Electoral, preservando el orden constitucional y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, de todas aquellas personas que, no encontrándose en prohibición taxativa y clara por los cuerpos legales, Constitución Política de la República y Ley Electoral y de partidos políticos, puedan participar sin prevención y o amenaza previa por parte del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Puede hacer uso de la palabra Luis Alfonso Rosales Marroquín. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores magistrados, muy buenos días. Además de las consideraciones que han sido expuestas por quien me ha precedido en el uso de la palabra, las cuales comparto y hago propias, yo quisiera agregar que obviamente cuando uno pretende la inconstitucionalidad de una norma, una disposición, obviamente debe de probar y evidenciar que existe una confrontación
con una norma de índole constitucional. En este caso, nosotros creemos que Guatemala es una república y como tal basada en la división de poderes. De la misma forma que al organismo judicial le corresponde la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, al organismo legislativo le corresponde la de normar y regular a través de leyes la conducta de los ciudadanos de nuestro país. En este caso, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral al emitir el Acuerdo 67-2015 es vulnerar y traspasar los límites de sus funciones, normando situaciones que no son de su competencia y sobre todo tomando las facultades que únicamente le corresponden al Congreso de la República. Digo lo anterior, señores magistrados, porque el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y entre ellos debo destacar el primero, elegir y ser electo. También optar a cargos públicos, pero también incluye su derecho a participar en actividades políticas. Es decir, el hecho de que un ciudadano participe, se manifieste, comente, opine sobre situaciones de índole política, no solo es el ejercicio legítimo de un derecho que le corresponde, un derecho humano, sino además es el cumplimiento de una obligación que la propia institución que la propia Constitución le está imponiendo. En ese sentido, el ejercicio de esos derechos políticos, de estos derechos de elegir y ser electos, de estos derechos de participación, obviamente no es absoluto, sí puede ser limitado y obviamente tiene limitaciones. Esas limitaciones únicamente pueden estar contenidas en las leyes y van derivadas por situaciones que van por edad, por situaciones de inelegibilidad u otras, pero ninguna puede ser por el ejercicio de su derecho a opinar, ni ninguna podría estar basada sobre su derecho a manifestarse sobre situaciones políticas, a manifestarse sobre la situación que vive Guatemala, cuando es todo lo contrario. Lo deseable es que todos los ciudadanos nos manifestemos en ese sentido. Además de esto, debo resaltar que el Tribunal Supremo Electoral, en un esfuerzo que es loable y correcto, a través del reglamento de la ley electoral, en el artículo 62 ha hecho una distinción entre proselitismo y propaganda, con luces y sombras, con interpretaciones que han tenido que ser requeridas a esta honorable Corte. Lo cierto es que se ha hecho un esfuerzo que es importante y que norma la actividad de las organizaciones políticas, porque así lo dice el reglamento. El reglamento solamente menciona organizaciones políticas y en su caso los comités cívicos, de donde que cuando el tribunal emite el acuerdo 67-2015 e incluye a los ciudadanos, a las personas sin afiliación política, está colocando en el sujeto activo de esa norma a alguien que no está contenido en esa norma, y ello obviamente violenta el principio de legalidad que reconoce nuestra Constitución Política de la República. Siendo así, ninguna persona que no esté contenida en esa normativa como sujeto activo puede ser sometido a la sanción que corresponde a esa acción. En ese sentido debo resaltar y agregar que quizá esto, que es bastante malo y que es bastante limitante del derecho al ejercicio político, quizá no es lo más grave. Lo más grave es que el tribunal inventa una sanción que no existe en ningún cuerpo normativo de la República de Guatemala. Y además es una sanción que limita el ejercicio político, o sea, es una sanción limitante del ejercicio de un derecho humano, y es bajo apercibimiento de que no podrá ser inscrito. Eso, señores magistrados y señoras magistradas, es realmente un agravio que se comete a todos los ciudadanos guatemaltecos y que nos coloca en una situación en la que vemos amenazado nuestro derecho a elegir y ser electo, nuestro derecho a participar en política, nuestro derecho a optar a cargos públicos, sencillamente porque a criterio del Tribunal Supremo Electoral, verá, cualquier opinión que nosotros emitamos en nuestras redes sociales,
en nuestras reuniones de amigos, en nuestras reuniones públicas aún, ¿verdad?, pudiese ser objeto de una sanción limitante a mi derecho de elegir y ser electo. Por ello, señores magistrados, es opinión de quienes planteamos esta inconstitucionalidad que el acuerdo, el artículo 2 del acuerdo 67-2015 no solo es ilegal, sino que es arbitrario, que contraviene el artículo 44 y el 175 de la Constitución Política de la República, que violenta el derecho humano a elegir y ser electo, el derecho humano a participar en política, limita el ejercicio de la ciudadanía como tal, y por ello solicitamos muy respetuosamente que al resolver esta acción se declare con lugar. Muy buenos días y muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.